Asambleísta César Rodríguez, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un gusto estar con usted en su programa. Gracias. A ver, igualmente, veamos. El frustrado juicio político al fiscal Washington Pesantes reflejó una división en el bloque de Alianza País, que quedó concretada en la votación en el Pleno. De 54 asambleístas de País, en contra del juicio votaron 26, 19 a favor, 6 se abstuvieron y 3 estuvieron ausentes, es decir, que 28, se podía interpretar así, no se adhirieron a la posición del presidente Correa para archivarlo. ¿Cómo piensan recomponer la unidad del bloque en el taller del viernes que se van a reunir los del bloque? Bueno, nosotros partimos de otra premisa, no es que la bancada está dividida. Hemos tenido una diferencia muy fuerte sobre un tema puntual, la votación refleja eso, discrepancias muy claras, pero de ninguna manera división. Nosotros hemos estado trabajando juntos a partir de esta situación. Vamos a tener un espacio de trabajo concreto en taller para sacar lecciones de esta crisis política, formas de procesamiento de los disensos que tenemos, una mayor claridad en lo que significa el cumplimiento de algunas normas que dentro de la bancada cada día se tienen que ir definiendo y decantando mejor. Pero creo que de esta crisis política lo que va a ocurrir es que vamos a salir más fortalecidos. División es el sueño de algunos en la bancada de País, pero la realidad es absolutamente diferente. No hay división en la bancada de País. Tenemos diferencias, como en toda organización democrática, pero de ninguna manera vamos a ir a la destrucción de una bancada que en este rato tiene una enorme responsabilidad con el país, acompañando este proyecto histórico de cambio. En efecto, y se los acusaba antes de ser alzamanos, que todos lo hacían por unanimidad. Si hay diferencia de opiniones, es lo democrático. Lo importante es ver que eso se solucione democráticamente. Pero aquí, en este tema del fiscal, el problema de fondo sería la justicia, ¿no?, que está integrada por fiscales y jueces en general. Entonces se vive un interinazgo que fue programado por la Asamblea Constituyente, cuyo peor resultado es la inseguridad que aflige a la ciudadanía, aparte de fallos escandalosos e impunidad para narcotraficantes, lavadores de activos, banqueros corruptos. Entonces, en esta estructura, y por eso es que llamó tanto la atención este juicio, la Fiscalía es la cúpula, y el juicio político no hubiera sido necesario si se hubiera aplicado el Código Orgánico de la Función Judicial para sancionar al fiscal por sus faltas evidentes y comprobadas en el caso Enme. Lamentablemente el congresillo dispuso que en el régimen de transición el fiscal se juzga a sí mismo. Entonces, en el taller del viernes, ¿no van a deliberar también sobre este descalabro de la justicia, de la cual también forma parte la función fiscalizadora de la Asamblea? O sea, de un Consejo de la Judicatura que a veces le aplica eso a los jueces de la Corte, pero que no se lo aplica al fiscal. Y en fin, o sea, ahí hay un problema grave que está afectando, que preocupa al país. Coincido totalmente con usted y lamento haber tenido razón después de tanto tiempo, porque quien pierde es el país. Nosotros tuvimos una oportunidad histórica en Montecristi de darle un golpe de tajo al cambio radical a la justicia de este país. Nos faltó fortaleza, incluso algunos de los asambleístas que en determinado momento ahora cuestionan ese tema, en Montecristi no tuvieron esa visión, no la compartieron, y efectivamente yo creo que la oportunidad histórica que hemos tenido nosotros de hacer un cambio radical en la justicia se nos fue de las manos y hemos tenido que entrar en la lógica de esperar un proceso sostenido, que vamos a estar vigilantes y que es sin lugar a dudas la razón fundamental de esta crisis. La justicia tiene que cambiar en el Ecuador. Tenemos confianza de que el nuevo escenario que se ha generado con la ley para que sean escogidos los jueces sin responder a ningún padrino, sin ser dueños de ninguna voluntad que los pone en la judicatura, permitirá empezar un saneamiento necesario en toda la justicia, porque el cambio tiene que ser estructural. Ahora, volviendo al asunto del bloque, ¿qué valor le da usted a un código de ética, que es un poco al estilo de los patriarcas de la componenda, que tenían unas normas rígidas? Bucarán, por ejemplo, los encerraba en el cuarto del hotel. Después Febres Cordero inventó un sistema de sanciones. ¿Usted cree que con un código de ética se va a recomponer el bloque estableciendo sanciones para los que se muestren más deliberantes?
Indudablemente que no somos ingenuos, no es con sanciones ni con premios que vamos a resolver los problemas políticos al interno de la bancada de país. Pero para nosotros el código ético es un compromiso de todos para ponernos de acuerdo en normas que nos permitan procesar diferencias, respetar determinados límites, marcos acordados que nos permitan a nosotros mismos darnos los instrumentos y los mecanismos que nos permitan procesar los conflictos, que son normales, que son naturales en una bancada tan grande, tan heterogénea. No se olvide que nosotros somos la unidad de la diversidad en este proceso y por lo tanto tenemos esperanza de que nuestra voluntad, vinculada a normas claras, determine con absoluta transparencia formas de procedimiento de determinadas crisis que no estamos exentos en el futuro. Ahora, dentro de eso también juega un rol importante en lo que es la estructura de un partido, porque se acaba con la partidocracia. Se dijo, bueno, vamos a hacer un nuevo régimen de partidos que sean democráticos, pero resulta que ya no hay partidos. Entonces, Movimiento País es un movimiento, no es un partido, o sea, no han sido capaces de estructurar un ideario político. El presidente recién anunció el sábado de que el buró político va a ser nombrado con representantes de varios sectores, de gobiernos autónomos, de asambleístas, etcétera, porque hasta ahora ha sido como un poder fáctico realmente, ha sido elegido a dedo por el presidente. Entonces, esas son cosas fundamentales. Por eso yo a Alberto Acosta al comienzo le decía, esto parece que es un nuevo velasquismo. Pero el velasquismo tenía una serie de líderes, aquí hay uno solo. ¿Cómo van a enfrentar esa situación? Aquí hay algo que es inocultable. La mejor herencia que dejará este proceso al país es una revolución política que se ha hecho en paz y en democracia para que nunca más hayan partidos que tienen gerentes propietarios que son gobernados por las chequeras de nadie. Vamos a la construcción de partidos democráticos y nosotros tenemos que ser incluso el ejemplo de ese proceso constructivo de nuevas organizaciones políticas. La democracia, sin lugar a dudas, no podrá fortalecerse si no hay estructuras políticas con raíces sociales capaces de asumir esa interlocución de la sociedad con el poder. Y nosotros creemos que el Movimiento País es un partido en construcción, es una propuesta organizativa, política de ciudadanos comprometidos con el cambio embrionaria. Estamos todavía en pañales. Vamos a construir esa organización. Nosotros estamos ahora preparando esa convención nacional que va a determinar la construcción de una organización democrática, de un partido que asume esa responsabilidad histórica, y le aseguro que no vamos a ser un partido que replique los viejos vicios de organizaciones que tenían dueño y patrono. Claro, porque ese es el temor, de que ya se empiezan a replicar y luego, como se espera que la revolución continúe por varios años, pero el tiempo corre, el tiempo se acaba. Justamente hoy día, por ejemplo, sobre el proyecto de ley de aguas, hoy empieza el segundo debate. Y la CONAIE, que era aliada del gobierno, ha anunciado que rodeará la asamblea. Las cosas fácilmente se pueden salir de control. Si a esto se suma la crisis interna en el bloque, que todavía no está recompuesta, ¿no cree que la muerte cruzada finalmente se puede abrir paso como una solución necesaria para que el mandante soberano dirima qué clase de asamblea es la que quiere? Mire, el momento político que vive el Ecuador es un momento en el que lo viejo todavía existe y da sus coletazos y se resiste al cambio. Formas de procedimiento que se justificaban en gobiernos que nunca permitieron la participación ciudadana, ahora no tienen razón de ser. Hay fuerzas políticas como Pachacuti que están movilizando desde la consigna a organizaciones sociales que en determinado momento en la ley parecería que tienen a un enemigo, cuando la ley incluye principios fundamentales de las luchas históricas de los indígenas. Vamos a dotarnos en la ley de aguas de un cuerpo normativo que recupera ese líquido vital para la vida de nuestra gente como patrimonio de toda la sociedad y no patrimonio privatizado de algunas empresas transnacionales. Esa es una lucha de largo aliento la que estamos trabajando. Pero la muerte cruzada no es una amenaza de nadie, es un principio constitucional que está establecido en la ley y que está orientado a buscar gobernabilidad en el Ecuador, a buscar grandes consensos para que dejemos de estar a salto de mata en la política ecuatoriana, reeditando lo que nosotros hemos criticado
gobiernos que duraban meses, procesos políticos que no construyen la institucionalidad del Ecuador, que no permiten gobernabilidad con largo aliento, que no permiten procesos de cambio reales. Claro, hoy estamos frente a ese desafío. La economía es un desafío para nosotros en este periodo. Por eso lo planteaba en esos términos. Entonces, en esos términos lo vería que en algún momento podría ser necesario. La muerte cruzada es un recurso, asimismo como la revocatoria del mandato es un recurso que tiene el Parlamento y que tiene el Ejecutivo en igualdad de condiciones para desarrollar la gobernabilidad de este país. Y si mañana ese escenario se da, solo será producto de una crisis política ingobernable que no veo yo en el horizonte. Yo creo que en el Ecuador estamos en condiciones de manejar un proceso social y político de cambio en paz y en democracia con las normas que tenemos establecidas de respeto a las funciones, y en eso estamos trabajando. Asambleísta, le agradezco su participación en Contacto Directo.